continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras vio nuevamente truncados sus esfuerzos por acceder a un segundo compacto de ayuda de los fondos de la Cuenta del Milenio por 9º año consecutivo, en un reflejo de debilidad y deterioro institucional, pese a figurar en una lista de 73 países preseleccionados. El informe del organismo subraya un avance en acceso al crédito, gastos de educación y política fiscal, por los que se les calificó con notas de 100, 89 y 86% respectivamente. En niveles de transparencia respecto al combate de la corrupción no hubo un menor desempeño y Honduras queda fuera de los recursos que ofrece este programa. Con respecto a libertad de información, la calificación fue de 31%, misma proporción en el tema de control de corrupción. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP lamentó que el país fuera aplazado en el índice de Estado de Derecho, en el Doing Business, en competitividad y en la Cuenta del Milenio. El empresariado nacional destacó que en competitividad en la región el país cayó en pilares de instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de la información y la comunicación, salud, habilidades, mercado de productos, laboral y volumen, sistema financiero y capacidad de innovación. En octubre del 2015, Marco Bográn, director de la cuenta Desafío del Milenio, reconoció la práctica imposibilidad de que la administración calificara a dicha fuente de recursos donados por el gobierno de Estados Unidos. El no acceder a esos recursos da lugar a una pérdida de entre 180 a 220 millones de dólares, más de los fondos asignados para la Alianza para la Prosperidad, señaló Ismael Cepeda, analista económico del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. El gobierno ha fallado en 9 indicadores, especialmente los de imperio de la ley, control de la corrupción, cuidado de la ley, entre otros, señaló. La Cuenta del Milenio es una donación que los Estados Unidos creó a principios de este siglo para reivindicar algunas acciones sociales en países subdesarrollados de África y América Latina. En Centroamérica, a Honduras se le ha otorgado solo una vez, en el gobierno de Manuel Zelaya. El Salvador ha accedido a su tercer compacto y es el país que más beneficios ha recibido con esta iniciativa del gobierno norteamericano. Es evidente que no se ha avanzado en indicadores que deben ser básicos para cualquier país, destacó el catedrático universitario y presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales. En 2014, Estados Unidos incluyó al país en el programa Umbral, que le permite recibir por 3 años un financiamiento de $20 millones para mejorar 10 de los 20 indicadores de evaluación en los que ha sido reprobado en periodos anteriores, especialmente en el control de la corrupción. Bueno, buenos días Honduras, bienvenidos. Hoy es jueves 8 de noviembre, vamos a abordar un tema de suma importancia. Recuerde, si va a salir en algún momento de su casa, nos puede sintonizar también en Radio Visión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, La Guayojoa, todo el corredor central, en el litoral atlántico, en Tela, en La Ceiba, en la 100.5 y en Choluteca en la 90.3. Fabricio, ahí te envié un tweet que ha sorprendido,
que la página oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada haga cuestionamientos el por qué Honduras queda fuera nuevamente de los beneficios de la cuenta del milenio. Ahí está, bien. COEP y Honduras entonces, ¿en qué estamos? Índice del Estado de Derecho aplazado. Doing Business aplazado. Índice de competitividad aplazado. Cuenta del milenio aplazado. Ajá. Y entonces, ¿en qué estamos? Y un lápiz con la bandera de Honduras. En varios sectores ha generado preocupación porque creen que esto puede ser un distanciamiento entre la empresa privada de Honduras y el gobierno de la República en momentos que el país necesita desarrollo, oportunidad de empleo, medicinas en los hospitales, mejoras en los hospitales y no invertir en cosas que no son necesarias, porque si hay algo necesario es el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el hospital, y el Hospital Escuela de Tegucigalpa, porque es donde la gente más humilde llega a buscar la salud. Y hay otros temas fundamentales. Para eso tengo a 3 distinguidos invitados esta mañana. Está conmigo el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Eduardo Facusé. Don Eduardo. Buenos días, Raúl. Un placer de estar aquí con ustedes y con los miembros del panel. Estamos contentos de estar el día de hoy. También está don Rafael Medina, él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Buenos días, don Rafael. Buenos días, muchas gracias, don Raúl, por invitarnos el día de hoy junto a 2 muy buenos amigos. También el presidente del Consejo del Colegio Hondureño de Economistas, don Julio Raudales, está con nosotros, vicerrector también. Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar acá con ustedes. Bien, hablaba de esto. Primero, hemos quedado fuera nuevamente de los beneficios de la cuenta del milenio y esto ha obligado a las autoridades del COEP a hacer cuestionamientos. Don Eduardo, usted como expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, también de la Cámara, recuerdo hace muchos años, cuando yo dirigía la HRN, don Eduardo era el presidente de la Cámara. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta posición del COEP? La realidad es que esto trae una gran cola. Es un proceso en el cual los Estados Unidos, a principios de este milenio, comenzó otorgando una serie de donaciones con base a ciertos requisitos que tenían que llenar diferentes países a nivel latinoamericano, dependiendo de la pobreza con que se encontraban o de la el relativo desarrollo que tenían. Honduras ha recibido en el proceso lo que llaman ellos un desarrollo en el principio que le dio más de 200 y pico millones, y de eso nos beneficiamos más que nada en la parte de la construcción de la carretera que llaman ahora CA5, que va de Tegucigalpa a San Pedro Sula, donde se invirtieron correctamente, supervisados por la cuenta del milenio, esa carretera, que después eventualmente fue concesionada. Estuvieron una serie de tiempos poniendo peaje, cobrando por ese peaje, y eventualmente se logró tener 4 carriles, con excepción de esos famosos 5 kilómetros que ya tenemos gran cantidad de tiempo de estar esperando de que se completen. Este gobierno ya lleva prácticamente 5 años, en el tiempo de Pepe Lobo 4 años, no se completan ahí en Flores esos 5 kilómetros, y realmente... En 9 años no se han completado 5 no se han completado, y desafortunadamente nosotros vamos a tener que pagar por eso. Están hablando de 20 millones de dólares que vamos a tener que pagar por esos 5 kilómetros, cuando debería ser COVID, la concesionada, la que debería estar pagando por eso. Pero eso es parte del proceso en que hemos estado llevando a nuestro país. Yo honestamente lamento lo que ha sucedido en esta última situación con la cuenta del milenio, que
Honduras ha salido aplazada definitivamente. Y no podemos gozar de esos recursos para poder ayudar y a mitigar de alguna forma los esfuerzos que está haciendo el pueblo hondureño para salir adelante. ¿Por qué el COEP asume ahora esa posición? No sé, yo no puedo hablar por el COEP. ¿Pero por qué cree usted que fue presidente y una persona con su experiencia? La realidad es de que yo he visto una serie de cambios en el COEP posteriores a las anteriores administraciones. El COEP ha venido realmente con esta nueva administración de Juan Carlos Icafi pidiendo una serie de cambios que desafortunadamente no se están visualizando. Creo que la empresa privada está viendo el espejo de lo que ha estado sucediendo en Nicaragua, donde allá los empresarios hablaban maravillas de la situación económica por la que estaban pasando, pero no estaban viendo el punto medular, que era la falta de libertad, la falta la dictadura que existía prácticamente en ese país. Ahora, aquí yo creo que los empresarios están poniendo sus barbas en remojo y están viendo las cosas en forma diferente y están entendiendo de que tienen que ver cambios dentro de la empresa privada, dentro de algunos empresarios de la empresa privada, que en colusión con algunos funcionarios del sector público han venido haciendo pingües negocios en detrimento del erario nacional. ¿Empresarios haciendo negocios con funcionarios? Sí, eso es obvio. Vea, nosotros hemos estado escuchando a la Maxi solicitando que salga y que aprueben en el Congreso la ley de colaboración eficaz. Ahí está durmiendo el sueño de los muertos, como dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que las cosas se destapen y que salgan no solo funcionarios, sino también empresarios en ese proceso. La ley de secretividad. Aquí está para comprar vehículos en la tasa de seguridad. No se podían hacer licitaciones públicas. Eso era un secreto. Y la realidad es de que yo participé inicialmente en esa tasa de seguridad y preferí renunciar al ver una serie de cosas que no iban de acuerdo con mis principios. Sí. Don Rafael, como miembro y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo y de esta reacción que han tenido las autoridades del COEP? No accedemos nuevamente a la cuenta del milenio en 9 años consecutivos. Bueno, buenos días. Creo que la noticia que salió ayer de la publicación del Consejo en relación a estos 4 indicadores que son rankings, básicamente lo que tenemos, y en algunos estamos mal, y hay indicadores que son similares en cada uno de esos rankings, como el Doing Business en la cuenta del milenio, por ejemplo, acceso al crédito, que estamos muy bien. Yo creo que es absolutamente cierto lo que dice el tweet. Tenemos que mejorar, estamos aplazados. En el caso de la cuenta del milenio por 9º año consecutivo, pero en el tema del Doing Business, por ejemplo, siempre hemos estado en las posiciones, creo que la mejor fue 95, allá por el año 2006, por ahí. Entonces algo tenemos que hacer y ya tenemos que comenzar a pensar afuera de la caja, como dicen los gringos, para que podamos mejorar en cada uno de estos rankings. En el tema de la cuenta del milenio, por ejemplo, el objetivo es el crecimiento y la reducción de la pobreza. Ese es el objetivo macro de la cuenta. Y nos estamos centrando en el tema de que no cumplimos uno de los 3 requisitos indispensables para poder acceder a un nuevo compacto, que es el control de la corrupción. Pero nos estamos olvidando de los otros 9 indicadores que también no estamos aprobando, algunos de ellos verdaderamente, a juicio mío, lamentables que no lo hagamos, como por ejemplo el acceso de los niños a la salud, la tasa de matrícula de las niñas en la educación secundaria, un tema importante también
que me van a disculpar que no lo mencioné al inicio, es que a nosotros ya nos evalúan como país de renta media. Antes nos evaluaban como país de renta inferior, de renta baja. Es un poco más complicado y los estándares suben cuando uno... Sí, explica un poco eso del país de renta media, por El favor. PIB per cápita, lo que cada uno de los hondureños toma de acuerdo al PIB del país. Ya ellos nos toman entre 1.800 y 3.500 dólares, poco más o menos, ¿verdad? Pero eso es bueno. Nosotros tenemos que compararnos y evaluarnos y competir con los mejores para lograr ser mejores. Y entonces estamos con estos temas de que realmente no logramos incidir, no logramos aprobar los indicadores necesarios para acceder a un nuevo compacto, y si lo lográramos hacer ahorita, en este momento, ya si dado el caso en 2020, evaluación 2020, evaluación 2021, lográramos pasar o aprobar el índice de corrupción o de lucha contra la corrupción, estaríamos pasando con 60, ¿va? Porque solo tenemos 11 de 20 y tenemos que mejorar los 20 para cumplir con un objetivo de una ayuda que a nosotros nos dan, que es el crecimiento y la reducción de la pobreza. Hay que mejorar y tenemos que mejorar todos, y el gobierno tiene que facilitarnos el ambiente de negocios, el clima de negocios, y tenemos que mejorar la gestión de los negocios y la gestión de otros indicadores o de otros factores para poder realmente crecer y reducir la pobreza en nuestro país. Sí, entiendo yo que este es un llamado de atención de los empresarios hacia las autoridades del gobierno para que vean el gran problema que que está ocasionando. No se puede conocer un gran problema de desempleo. Se ha hablado estos días de nueva generación de empleo. Ojalá esto pase a la realidad, porque tenemos enormes dificultades. Y no digamos con el cuestionamiento que tenemos por esa caravana de migrantes que salió del país. El Colegio de Economistas, ¿cómo analices? Mire, Raúl, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los colegas acá presentes. Creo que hay que hacer una reflexión profunda de qué es lo que estamos haciendo en el país, toda la hondureñidad, para poder lograr un desarrollo más sostenible. Este asunto de la cuenta del milenio, y creo que puedo hablar con alguna autoridad de él, porque me tocó a mí estar en el equipo que elaboró el primer compacto. Allá por el año 2001, el presidente Bush creó la famosa o la llamada Corporación del Desafío del Milenio, que es un organismo, digamos, paralelo a la Agencia Internacional para el Desarrollo, es decir, es una especie de AID, pero con otra connotación, de manera que Estados Unidos pudiese canalizar una buena cantidad de recursos hacia países pobres. Había 7 países en Latinoamérica, entre ellos Bolivia, Perú, Guyana, Haití, Honduras, El Salvador, y una buena cantidad también, más de 15 países en África. La idea, a diferencia de la AID, la idea es que estos recursos sean concursables, Raúl. O sea, hay 2 elementos, 2 requisitos. El primero es que cada país tiene que elaborar lo que se llama un compacto, es decir, un programa, un proyecto que tienda al desarrollo. Honduras, El Salvador, Nicaragua elaboraron, recuerdo en aquel momento, sus propios compactos. En el caso de Honduras, como bien decía don Eduardo, estaba muy ligado al tema de la conclusión del Canal Seco, que ya venía construyéndose en aquel momento. Recuerde usted que el Canal Seco se estaba ya financiando con recursos tanto del Banco Centroamericano como del BID y también del gobierno de Honduras, pero se requería, todavía había una brecha que no había podido ser cumplimentada, y entonces en aquel momento se pensó que este proyecto podía servir para concluir el tramo que faltaba en el Canal Seco, además de dedicar una buena cantidad de recursos a programas de desarrollo, sobre todo en el sector agrícola, que pudiese canalizarse y pudiesen ser un complemento a este trabajo de la creación de esta infraestructura de la carretera. Es decir, darle asistencia técnica calificada a los
productores, sobre todo pequeños productores que viven cerca de la carretera y para que pudieran ellos tener proyectos que les permitieran desarrollarse rápidamente. Y un tercer componente que se propuso en ese compacto era un componente que tiene que ver con educación. Cómo mejorar las condiciones de vida y las condiciones de educación de las personas que vivían cerca también de este canal o de esta carretera. Este no se aprobó. Los únicos dos componentes que se aprobaron en el primer compacto fueron el de agricultura, que fue más o menos por un monto creo como de 15 millones de dólares, y el de carreteras, que fue como un monto como de 150, 160 millones, no recuerdo bien, pero al final eran como 170 millones de dólares que fueron trabajados entre el 2001 y el 2005 más o menos. En el 2005 se aprueba el compacto, ya que también se cumplía con los requisitos que se establecen en términos de gobernabilidad y de los que hablaba Rafa. Disculpen que le digo Rafa, pero es que fuimos compañeros de colegio. Yo creí que él era más joven. Es un año más joven. Él era compañero de mi hermana. Más joven. Él era compañero de mi hermana. Ese compacto requería también, además de como te digo, fondos concursables. O sea, Honduras propuso 215 millones de dólares y se le aprobaron 170. También cumplir con los otros requisitos que tienen que ver con la gobernabilidad. Y estos requisitos están, como bien decía Rafa, en 20 indicadores, de los cuales una buena cantidad se toman de la información que provee Banco Mundial, sobre todo los triggers, los indicadores sin los cuales no se puede acceder a ellos, que son justamente los que Honduras siempre sale aplazado, y por eso se hace tanto hincapié, porque podemos cumplir con todos los demás indicadores, pero si el indicador de transparencia y el indicador de combate a la corrupción no salen bien calificados, entonces el país no puede acceder a estos recursos. Honduras, la primera vez que participó con su primer compacto, accedió a los indicadores. Luego volvimos a participar para el año 2009, ¿no? Y Honduras volvió a acceder a esto con una calificación positiva a estos indicadores, pero fue justamente cuando se dio la crisis política, el golpe de Estado del 2009, y entonces ya Honduras no pudo entrar. De ahí en adelante nunca más ha entrado el país. Es decir, yo quiero hacer hincapié en esto porque me parece que hay que tratarlo con mucha seriedad. Esto no es un asunto político, ¿verdad? Así es. Esto es calificamos si el país muestra en sus indicadores, sobre todo en estos triggers que son los más importantes, lo de combate a la corrupción y lo de transparencia, y además elaborar un proyecto que pueda ser atractivo en términos de la generación o la plusvalía social que pueda tener. Y lamentablemente ya desde ese último año solamente se había participado 2 veces, como repito. El primero, 2005, que se calificó. Segundo, 2009, que también se calificó, pero que nos fue quitado la posibilidad por el tema de la crisis política. Y de ahí en adelante, pues el país no ha cumplido nunca con estos 2 indicadores. De haber calificado, ¿cuánto ascenderían los fondos? Depende, porque depende de cuáles son los proyectos que presentáramos, ¿verdad? Se pensó en un segundo momento que podría también mejorarse o elaborarse un compacto con proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo de la productividad agrícola en el país en distintos lugares. Más o menos un proyecto como de 200, se había pensado en un proyecto como de otros 250 millones de dólares, pero nunca se elaboró el compacto. Eso es bien importante decirlo. Después de ese primer compacto que se elaboró en el 2005, nunca se volvió a elaborar otro, y por eso tampoco hemos tenido la posibilidad de saber cuánto nos hemos perdido. Por ahí he visto en los medios de comunicación que dice que nos hemos perdido 750 millones. Eso no es cierto, porque el país nunca ha elaborado otro compacto. El Salvador ha accedido a 2 compactos más, aparte del primero, y por eso que El Salvador ha recibido, sí, 750 millones de dólares, ¿no? Sí, en 9 ocasiones no hemos podido acceder. Pues hoy los empresarios sí salen y dicen qué pasó. En otros años eso no ha ocurrido, y yo todos los años me toca dar esta noticia. ¿Por qué no se ha podido calificar? Obviamente que lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años, y eso es del conocimiento público, Raúl, es que la corrupción ha estado anidando aquí en Honduras hasta la saciedad.
como decimos vulgarmente, vas a rascar un poquito y sale pus. Yo realmente no entiendo que un gobernante o funcionarios de un país como Honduras no tengan la capacidad como para poder entender los mensajes que nos vienen dando a través del tiempo. Han salido serias denuncias, serias investigaciones, y la realidad es que aquí muy poca gente ha ido a parar con sus ergásturas a la cárcel. La tramitología aquí en Honduras es tan intensa, tan complicada, que montar una empresa es bien difícil, puede tomar hasta 2 años de tantos requisitos que se piden. ¿Y eso qué se logra? De que cada funcionario esté pidiendo su mordida, como normalmente decimos, y eso agrava más la situación del país porque no hay inversión, no hay empleo y la gente anda buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras porque aquí no las está encontrando. El crecimiento poblacional natural del país requiere que necesitemos crear aproximadamente entre 150 y 180 mil empleos anuales. Y la capacidad del inversionista hondureño no llega a esos montos. Necesitamos el concurso internacional, pero si aquí no hay institucionalidad y no hay seguridad jurídica y la corrupción anda anidando en las esferas públicas y de algunos empresarios privados, ¿quién en su sano juicio va a estar invirtiendo aquí en Honduras? Si nosotros los empresarios no creemos en lo que está pasando, peor para que de allá afuera, que tienen oportunidades a nivel internacional, vengan a invertir. Y ahí vemos, no sé si fue políticamente hecho o qué, pero esa caravana ha dado un mensaje bien negativo a nuestro país, en términos de que la gente más humilde anda buscando oportunidades afuera de Honduras. Sí, me escribe Moisés Jullón aquí, me dice: buenos días, Raúl, excelentes invitados. El primer problema a resolver es político. No puede haber desarrollo sin inversión y eso es imposible cuando el ambiente político genera incertidumbre. Los empresarios deben llamar las cosas por su nombre y decir y exigir la salida de esos generadores de incertidumbre con nombre y apellido. Mientras eso no ocurra, las teorías económicas pasan a segundo plano. Saludos a todos. Don Rafael, también se hablaba de las MIPYMES. Sí, ayer vi cuando usted daba una declaración y nosotros lo transmitíamos. Pero al tener estos problemas y los empresarios hacer este tipo de cuestionamientos, parece que ya hay un distanciamiento con el gobierno. El presidente de la República, que es el máximo líder del gobierno y del país, ¿qué debe estar pensando ante esta respuesta que está recibiendo de la empresa privada? Mire, las organizaciones empresariales no somos partido político. Nosotros tenemos que apoyar al gobierno en las cosas buenas que está haciendo e indicar el mejor camino, las oportunidades de mejora de cosas que está haciendo y que a juicio de estas organizaciones no están siendo correctamente dirigidas o no se están haciendo. Yo creo que el tema aquí es que nosotros tenemos, y don Eduardo, perdón, lo mencionó muy bien, a juicio mío el principal, hay 2 problemas graves que tenemos, o 3, que tenemos en Honduras. Uno es el debilitamiento institucional, necesitamos fortalecerlo, que las instituciones funcionen, que funcionen los pesos y contrapesos de la ley. El segundo es, y lo dice la evaluación misma, y por eso no accedemos, el control de la corrupción. Tenemos que hacer un combate frontal, decidido y claro en contra de la corrupción. Y dejé el tercero, que es el tema que a nosotros nos compete como organización empresarial, que es la generación de empleo.
Aproximadamente 200.000 personas entran anualmente a la población económicamente activa. El año anterior, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, perdimos 78.000, 75.000 empleos formales. Porque para mí el cuentapropista, la tasa de subempleo que tenemos en Honduras, que es arriba del 60%, es probablemente de los principales problemas o uno de los que tenemos que combatir. Es importante decir que la inversión no va a venir en Honduras con los niveles de incertidumbre y de polarización que en este momento tiene, no de ahorita, sino desde hace varios años, casi desde el 2009, con la crisis que mencionaba Julio. Yo creo que es importante y las inversiones son nerviosas. Van a acceder, van a ir a donde hay estabilidad y reglas claras. Si no tenemos esa combinación de factores, difícilmente vamos a tener que una inversión masiva, tanto nacional como extranjera. Todos los países requerimos apoyo de inversión extranjera. No hay ningún país que solo sobreviva con la inversión nacional, pero tenemos que hacer atractivo el país para la inversión, no importa si sea nacional o extranjera. Y eso pasa por un clima de estabilidad política, por un clima de estabilidad, de fortalecimiento del Estado de Derecho y reglas claras. No podemos estar cambiando las reglas a medio camino. Un inversionista invierte X cantidad de millones de dólares o millones de lempiras bajo un plan de negocios en un esquema que espera que sea sostenible en el tiempo y que no lo podemos cambiar 2, 3, 4, 5 años después. Sí, aquí tengo un informe de The Economy. Dice, la democracia está en problemas. Ese es el mensaje de la encuesta de opinión anual en 18 países latinoamericanos. Latibarómetro, un póster chileno que no está disponible hoy, alrededor del 71% de las personas profesan insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en comparación con el 51% del 2009. La proporción del contento ha bajado del 44% al 24%, su nivel más bajo desde que comenzó la encuesta en 1995. Eso no significa necesariamente, dice The Economist, que los latinoamericanos quieren deshacerse de la democracia, que solo han sido una norma en toda la región desde principios de los años 90. Alrededor de la mitad todavía dicen que la democracia es mejor que cualquier otro sistema, aunque el número está disminuyendo. Desde noviembre del año pasado, 9 países han reelegido presidentes o han elegido nuevos. El proceso ha sido mayormente libre y justo, excepto en Venezuela, Honduras y Cuba. Pero la desilusión ha ayudado a prevalecer a los populistas en Brasil y México. La región podría ser con más líderes que no pretendan poseer manos mágicas. ¿Comentar? Pues bastante claro este post que puso la revista The Economist, que tiene una sección de inteligencia que es bastante aguda, ¿no? Y que a cada momento está lanzando propuestas o proposiciones como la que acaba de leer Raúl Valladares. Mira, es increíble, pero no solamente The Economist, sino muchas tanques de pensamiento e institutos de investigación de todo el mundo están diciendo más o menos lo mismo. Es impresionante cómo hay en este momento del siglo XXI una especie como de desencanto con el tema democrático. Fíjate que creo que es la revista de la BBC que sacó una encuesta también hace poco que dice que, por ejemplo, en países como Brasil, hace 6 años, el 65% de las personas en general decían que preferían vivir en democracia que en un estado dictatorial. En este momento, o sea, 6 años después, en el caso de los más jóvenes, el 70% de la población menor de 30 años dice que no le importa vivir en democracia y prefiere un estado autoritario siempre y cuando resuelva sus problemas. Es decir, hay un desencanto en general, una involución, y esta misma se ve no solo en Brasil, se ve también en Argentina, se ve en México, se ve en Europa, una involución sobre
la consideración de si la democracia responde o no a los problemas que la gente percibe como los más importantes en su vida diaria. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael y con lo que dijo también Moisés de Jesús Ulloa, a quien saludo. Más allá de los elementos tecnocráticos, de los temas que tienen que ver con las cuestiones que mueven la economía, Raúl, Don Guayo y Rafael, está el tema político. La economía, decía Ava Lerner, un famoso economista del siglo pasado, la economía funciona muy bien siempre y cuando estén resueltos los problemas políticos. En un lugar en donde existe incertidumbre, en donde las cosas no estén claras en términos de el respeto a las reglas, el respeto al Estado del Derecho, no puede darse crecimiento económico por muchos instrumentos adecuados que haya y por mucho que estén abiertas las condiciones para que los mercados puedan moverse de forma adecuada. Tenemos que trabajar fundamentalmente en el rescate de la institucionalidad y sobre todo en el respeto a la normativa, pero eso es algo que lamentablemente ha venido siendo un valladar grande desde hace ya bastantes años, Raúl. Yo sé que vos te acordás, porque no estabas tan pequeño en ese tiempo, en el año 1985 fue la primera vez que recién creada la Constitución de la República se respetó en aras de lograr un acuerdo político. Y cuando esas cosas se dan, comienza el país a caer en una debacle porque todo el mundo empieza a irrespetar la normativa. No solamente la Constitución de la República, sino las leyes, las normas, los acuerdos empiezan a irrespetarse y entonces cuando se pierde la confianza en ese tipo de cosas, evidentemente ningún inversionista va a querer venir a poner su dinero acá. La gente va a preferir invertir en otras cosas y no hacerlo en cuestiones que puedan generar mayor cantidad de empleos y por lo tanto mayor cantidad de ingresos, y posiblemente esa es una de las razones que nos tiene en la situación actual. Sí, don Eduardo, esta situación que impacta podría tener consideraciones complejas, tomando en cuenta la relación que tenemos con Trump en este momento. Hasta risa le dio. Me da risa porque han habido altos y bajos en esa relación. Cuando menos acordamos estaba apoyando al gobierno en el pasado y recién pues acaban de decir el señor en una conferencia ahí de que se estaban robando las ayudas. Yo quisiera ver otro tema que estaba viendo aquí en la alerta que menciona el FOSDE, donde habla de que de aproximadamente 9 millones de habitantes que habemos aquí en nuestro país, 6.100.000 son personas en condiciones de pobreza y 2.200.000 es pobreza relativa y 3.900.000 es pobreza extrema. Cuando 3 millones. 3.900.000, 4 millones. Sí, más o menos el 40% de la población. ¿Qué nos están dando a entender con estas cifras? Hay muchísimas personas en Honduras que viven con menos de $1 al día. Eso es lamentable. O sea, digamos que viven con 18 lempiras, 19. Es posible, 20, pongámoslo para redondear las cifras. Y algunas situaciones se han solventado gracias a esas remesas familiares, porque ahora nos hemos dedicado, o en el pasado y en el presente, en vez de estar exportando productos, exportando hondureños, para que manden esas remesas que van a andar en alrededor de 4.500 millones de dólares, y se han convertido en el principal rubro de ingresos de divisas para el país. Imagínense en qué lamentable situación nos encontramos. Cuando no tienen cómo alimentar a su gente, esos padres de familia, cuando no tienen acceso a un sistema de salud adecuado, cuando no tienen un sistema adecuado también de educación, y tenemos despilfarros de dinero como que si fuéramos un país rico y concesionando muchos de esos rubros en ciertos aspectos, como este nuevo palacio que yo digo el monumento a los faraones que están haciendo ahí
para complicarle la vida a los capitalinos, la creación de un nuevo aeropuerto en la ciudad de Palmirola, a finales de que concluyan ese palacio nuevo de presidencial, ya vamos a haber tenido 4 edificios. ¿Cómo? 4 edificios de palacios presidenciales. El centro cívico gubernamental. De ese me estoy refiriendo. Cuando podían haberlo ubicado fuera de la ciudad o en otro lado. Ahí estaba la Corte Suprema de Justicia, está el Banco Central. Yo prefiero que hubieran invertido en el Hospital Escuela y en el Hospital Mario Catarino Rivas primero. Está bien que lo hubieran hecho después, pero el Hospital Escuela y el Mario Catarino, donde van los hondureños, donde los necesitan los hondureños, está en la calle. Ahí es donde voy. O sea, las prioridades que se está tomando el gobierno no necesariamente son las más indicativas para solventar de alguna forma los requerimientos del pueblo hondureño. Yo honestamente, cuando leo las estadísticas y veo de que las carreteras de Honduras, un porcentaje bien pequeño está pavimentado. Y ese es acceso para que los agricultores puedan llevar sus productos al mercado y llevar esos productos a la exportación. Yo lamento muchas cosas y aquí voy a hacer la gran lloreta más que nada porque de hace muchos años venimos nosotros, algunos empresarios, hablando de estos temas. Y no es un tema político el que estamos hablando, es un tema económico. Porque lo que estamos buscando es el beneficio de la colectividad. Pero, ¿qué sucede? Nos están llevando a un proceso en el cual si aquí hay algo que puede llegar a suceder, Dios quiera que no sea así, tarde o temprano la factura se la van a pasar a los empresarios, que somos los que arriesgamos nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y a los empresarios le van a pasar la factura, y los políticos muy bien se van a lavar las manos, como siempre lo han hecho, algunos, no todos obviamente, y vamos a tener que lamentar que el país va a seguir en deterioro permanente, a menos que cambiemos estos índices. Yo no entiendo, honestamente, Raúl, cómo es posible de que asesores que tienen en el gobierno no puedan orientar al presidente a que se hagan las cosas correctamente. Vemos nosotros que ya están en plena campaña presidencial, un presidente del Congreso buscando consensos para llegar a buscar una candidatura presidencial por el Partido Nacional. Involucran la política desde temprano, perdemos el tiempo hablando mucho de política, distrayendo la atención de los hondureños, porque todos los meses salen nuevos escándalos para estar hablando de otros temas y olvidarse realmente de lo coyuntural. Yo tal vez me suelto hablando de estas cosas, pero realmente yo quiero un país mejor para mis hijos y mis nietos, como lo queremos todos los hondureños. Y es ahí donde, cuando volvemos al tema de la cuenta del milenio, que son dineros que nos regalan para desarrollo y que no podemos acceder a ellos por falta de capacidad de reducir la corrupción en Honduras y otros temas, es que las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. Ahí estamos nosotros con el auspicio de las Naciones Unidas tratando de llegar a un diálogo para solventar el problema político. Yo soy miembro de la Junta de Convocantes, también tratando de llevar la paz y la tranquilidad a nuestro país. Porque a nadie le gusta que estén quemando negocios, que estén haciendo relajos en las calles. Pero el pueblo estalla. Yo cuando oí de que en la ENE, que es el problema económico más grave que tiene el país, con un déficit enorme, deudas fuera de contexto, y que iban a aumentar la tarifa en 18%, que a fin de cuentas está resultando en más, donde también el gobierno va a estar recibiendo mucho más por el 15% de impuestos sobre ventas. A la hora de la hora dije, Dios quiera que esto no vaya a ser la chispa que estalle aquí en nuestro país. Estamos a un toque. Ahí salió ayer una plataforma de gente con buenas intenciones para ver de qué manera se resuelven los problemas de Honduras. A mí me tocó asistir a esa plataforma.
escuchar el planteamiento que tenían. Porque hay mucha inconformidad, pero aparentemente el eco no se percibe dentro de los políticos. Sí. Me dice don el licenciado Vallecillo de San Pedro Sula, ayer me contó una persona que fue al Caterino Rivas a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde se fue a su casa porque no lo habían atendido. Eso no puede ser. Imagínate. Don Rafael, ¿qué ha pasado con las acciones del gobierno, con estos indicadores de aplazado? ¿Han sido débiles, insuficientes? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué actitud deben tomar las autoridades del gobierno central? Mire, yo hace algunas semanas me reuní con la unidad ejecutora de la Cuenta del Milenio en Honduras, que debemos de decir ha sido un ejemplo a nivel mundial en cuanto a manejo y transparencia y efectividad. ¿Qué podíamos hacer para mejorar estos indicadores? Precisamente el de corrupción, y hemos estado tratando de idear, de verificar acciones concretas para mejorar este y los otros 9 indicadores que no hemos aprobado. Creo que lo importante aquí es ver cuáles son las cosas que no estamos haciendo bien y que tenemos que hacerlas correctamente. ¿Qué necesitamos para mejorar y crecer y reducir la pobreza? Y eso yo lo defino en una sola expresión, y es generación de empleo. Tenemos que crear las condiciones para generar empleo. Mire, uno de los indicadores en los que salimos muy bien en la Cuenta del Milenio y en el Doing Business, que llegamos a estar en posición 4 en el mundo, fue en acceso al crédito. Aquí tenemos en la Cuenta del Milenio tenemos muy por encima de la media, de la mediana, la calificación de Honduras. Y eso se debe a que por una iniciativa de la Cuenta del Milenio, junto con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, se logró la aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias y se implementó el registro de garantías mobiliarias, que es un método de acceso al crédito. Y eso ha hecho, esa pequeña contribución que se ha hecho, hizo que Honduras mejorara en los rankings hasta estar en el número 4 del mundo. En el Doing Business estamos en la posición 12 ahorita en el ranking de la Cuenta del Milenio, es en el que mejor estamos, y es una cosa sencilla. Entonces tenemos que lograr realmente identificar los pasos para ver qué necesitamos para reducir este índice de corrupción. Necesitamos fortalecer el Ministerio Público. Ahí está la Maxi, que la tenemos desde hace ya un par de años haciendo algunas labores, pero la gente necesita ver que se combate la corrupción. Mucho de esto, y Julio me corregí si estoy en lo equivocado, mucho de esto, los indicadores no son medidos exactamente por la Cuenta del Milenio, sino que, como bien decía Julio, toma datos del Banco Mundial, de la Fundación Heritage, del mismo Doing Business, del mismo Doing Business, y encuestas de percepción que la gente hace. O sea, muchos hondureños calificamos a nuestro país, y si nosotros mismos lo estamos calificando mal es porque algo nos está haciendo falta hacer, y necesitamos identificar ese tipo de acciones para de aquí en adelante poder recuperar la confianza de la ciudadanía en el combate a la corrupción, en el caso puntual de la Cuenta del Milenio, para poder acceder y diseñar un nuevo compacto, pero también necesitamos crear una fuerte institucionalidad. Necesitamos confianza en nuestras instituciones. Hace algunos años todos temblábamos en la calle si nos paraba un policía, ¿verdad? Y de alguna manera se ha logrado recuperar en cierta medida la confianza en esa institución, pero necesitamos generar condiciones para que creamos en estas instituciones y podamos generar confianza en el inversionista, y que éste pueda invertir, tener utilidades, porque sin utilidades usted no puede volver a invertir ni generar empleo, y las utilidades han sido satanizadas en Honduras. Entonces necesitamos realmente generar ese círculo virtuoso para tener una mayor generación de empleo. Voy a hacer una pausa. Quiero también decir
Ayer con Raúl, con Alexander, con Fernando, buscamos representantes del gobierno, pero nadie pudo venir, pues sus razones tendrán. En alguna ocasión al propio presidente le he dicho que muchos funcionarios, yo veo que se esconden, que cuando ven estas cosas le tienen miedo. Bien, voy con una noticia internacional. Lamentablemente hoy al menos 12 muertos por un tiroteo, al menos 12 muertos en un bar en Tucson, California. Al menos 12 personas, incluyendo un alguacil, murieron en un tiroteo registrado la noche del miércoles en un bar local en Tucson, California, dijeron autoridades. Además de las víctimas, el atacante también resultó muerto. Testigos del tiroteo en California escuchan los tiros y vamos parece que tenían ahí un audio con una traducción. Miren, 12 muertos en California. La verdad que hay violencia. Bueno, los Estados Unidos es un país violento. Le venden armas. Mira esa muchacha cómo está temblando. Bien, ahí tenemos la cita. He just kept firing. I ran out the front door. I hear chairs being thrown out the window. People were trying to get out the window. And the gunman went behind the cash register. There was probably 12 shots before I got out the front door. Doce muertos, lamentable esto en California. Sí, regresemos. Don Julio Raudales me dijo tiene un compromiso de una videoconferencia con España. En resumen, el Colegio de Economistas. Mira, Raúl y don Eduardo, amigos de Canal 11, Rafael, aquí hay un elemento muy importante, más allá del tema de la donación, que sí no deja de ser muy útil. A mí me parece muy lamentable que el gobierno esté prácticamente denostando la ayuda de los Estados Unidos, diciendo que es una ayuda que no se recibe, que el gobierno no la maneja. Yo creo que hay que entender bien este concepto de fungibilidad de los recursos. Los gobiernos extranjeros o la cooperación internacional, Raúl, debe ser un complemento a los esfuerzos que el propio Estado hace para poder darle bienestar a su ciudadanía. Entonces, yo creo que más allá de si se roban el dinero o no se lo roban, el asunto acá es cómo podemos hacer para que estos indicadores mejoren por el bien de Honduras, no para que nos den dinero, no para que nos den donaciones, sino para lograr que haya una verdadera revolución del desarrollo acá en el país. No podemos mejorar si las escuelas, los profesores no tienen las condiciones adecuadas, si los niños no van y las niñas no van a las escuelas a recibir sus clases en condiciones adecuadas. No se puede mejorar el país si los hospitales, si los centros de salud no cuentan con el personal de la mejor calidad posible y con los medicamentos al día para poder dar los servicios adecuados. Y si no tenemos un sistema primario que evite que la gente se enferme. No podemos progresar, Raúl, si no tenemos una infraestructura social que permita que las familias tengan el mayor bienestar posible, sin un sistema de agua potable y de saneamiento adecuado, tanto para hogares rurales como para urbanos, y sobre todo si no tenemos la infraestructura adecuada también para que los productores sientan más comodidad a la hora de sacar su producción. Entonces, es para eso que tenemos que mejorar la transparencia, es para ello que tenemos que combatir la corrupción, para que los recursos del presupuesto, que no son pocos, estamos hablando de un presupuesto de 142.000 millones, anunció la ministra de Finanzas para el próximo año en el caso del gobierno central, y de 262.000 millones en el caso de todo el sector público. Estamos hablando casi de la mitad del Producto Interno Bruto que se la gasta el sector público. Pero yo no tendría ningún problema con ese enorme presupuesto si este presupuesto diera resultados adecuados en las cosas que te acabo de decir. Mejora la infraestructura productiva, mejora la infraestructura social, acceso a viviendas para la gente, mejora en el tema educativo y mejora en el tema de salud. Si el presupuesto se gasta en esas cosas, yo creo que estamos bien y podemos avanzar como país, y el sector privado va a tener suficientes elementos y suficiente espacio para poder producir, va a tener acceso a un recurso humano
de mejor calidad, porque va a haber gente bien educada en el país, y simple y sencillamente pueden haber algunos otros problemas, pero la gente no va a estar pensando en irse. En este momento, Rafael, Don Guayo, Raúl, en este momento los costarricenses tienen un gran problema. Yo estuve la semana pasada por allá. Tienen un paro desde hace ya más de un mes. Sí, casi 2 meses, más bien 45 días, por un tema de la seguridad social, por un problema de seguridad social que tienen allá. Pero usted no va a ver ningún costarricense que se quiera ir de Costa Rica. Ellos permanecen allá más allá de sus problemas. Y es porque tienen y han tenido un Estado que les ha proveído suficientes medios como para que puedan desarrollarse de manera adecuada. Tienen que resolver, todos los estados, todos los países tienen que resolver sus problemas, pero no puede ser que estemos viviendo nosotros una tragedia como la que se ha dado en los últimos días y que son el resultado justamente de las malas políticas que se han tenido durante muchos años. Yo creo que es hora de repensar adecuadamente qué podemos hacer para que esta forma de acuerdos sociales que hemos tenido en el país y que todos hemos desobedecido puedan llevarse a buen término de manera que el país pueda salir adelante con sus problemas. Sí, antes de despedirlo quiero leerle esto que me escribe Larisa Barahona. Buenos días, Raúl, saludos a todos. Venimos escuchando de corrupción e impunidad desde hace 10 años o más. Se identificaron los problemas, uno de ellos el factor político, pero seguimos teniendo diputados en Congreso que llevan más de 8 años y no vemos cambios. ¿Cuáles serían las soluciones reales? Me gustaría que ellos hablaran. Lo que dice Julio está bien, pero se roban el dinero. ¿Qué hacer realmente para detener estos corruptos? Larisa Barahona. Don Julio. Un saludo a la abogada Larisa Barahona y no puedo estar más de acuerdo con ella. Bien, una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, Fernando, si me confirmas, entiendo que el director de Invest Honduras, el señor Marco Bográn, está en la línea para que hable sobre este tema. Y reitero, ayer hicimos las comunicaciones con los miembros del gobierno, pero nadie salió. Nadie quiso acudir al programa y eso se lo he dicho al presidente en persona. Después de comentarles esto, porque a mí me gusta decir la verdad, está el director de Invest Honduras, don Marco Bográn. Don Marco, buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a todos que están en el programa de esta mañana. Hay algo que es importante aclarar y ha sido muy difícil transmitir esto a los medios en los últimos años que hemos estado compitiendo por estos recursos de la cuenta del milenio. Y es lo siguiente: Honduras no es uno de los pocos países que se queda fuera de la cuenta del milenio, como damos a entender todos los años, sino que es al revés. Honduras es uno de los pocos países privilegiados que ha tenido acceso a recursos de la cuenta del milenio de Washington, primero con el compacto en el año 2005, un logro de la administración Maduro, que se materializó en la administración Zelaya y se concluyó en el año 2010 en la administración Lobo. Y luego tuvimos acceso, y tenemos todavía acceso, a un programa Umbral, que es una asistencia técnica al gobierno de la República, que inició en el año 2013 y va a concluir en agosto del próximo año. Hay alrededor de 130 países en el mundo que están compitiendo anualmente por estos recursos y el gobierno de Estados Unidos ha decidido que la competencia se basa en mejores prácticas de gobernanza en materia económica, en materia social y en otros aspectos de la gobernanza. Honduras ha tenido
muy buenos resultados en su hoja de evaluación. Para el caso de este año, 11 de los 20 indicadores fueron aprobados. Nuestros indicadores en derechos políticos y derechos civiles también fueron aprobados, pero tenemos todavía un gran reto por delante en materia de control de corrupción. Y ese es el indicador que no es que no nos permite acceso a los recursos, es que no nos permite ser elegibles. Ahora bien, la elegibilidad no implica un acceso automático a un compacto o a una donación, porque los recursos del gobierno de Estados Unidos son escasos. Por lo tanto, la cuenta de Milenio en Washington tiene que seleccionar 1, 2 o 3 países cada año a los cuales les va a hacer una donación. No es que todos los países que logran la elegibilidad, es decir, que aprueban sus indicadores, inmediatamente tienen acceso a los recursos. Si eso fuera así, 80 de los 130 o 140 países tendrían recursos todos los años, y eso no ocurre. No, los recursos no son tan amplios para poder darle ese beneficio a todos los países del mundo. Entonces son unos pocos países que han logrado obtener ya sea una donación de un compacto o una asistencia técnica como un programa umbral. Y es más, son muy, muy pocos países, yo diría que quizás unos 4, que han tenido ambos, que han logrado la donación de compacto como el que nosotros obtuvimos en el 2005, y además un programa umbral que sirve para mejorar estos indicadores de gobernabilidad. Pero año con año, a pesar de que yo brindo este mensaje a los medios, se tergiversa esto y se le da vuelta y se dice que es que Honduras nuevamente... Perdone, ministro. Perdone, ministro. Perdone. Póngame eso del COEP. Yo no estoy tergiversando nada. Pongámonos serios. Ahí dice el COEP, y entonces, ¿en qué estamos? Índice del Estado de Derecho aplazado, Doing Business aplazado, índice de competitividad aplazado, cuenta del milenio aplazado. Yo no estoy tergiversando nada. Contéstenle ya al COEP, mire. A ellos contéstenles. Y les contesto. Bueno, pero no diga que estamos tergiversando nada, porque no es cierto. No. Y no digo que usted, Raúl, si es que en general la ciudadanía tiene una confusión con respecto a el acceso a los recursos. Entonces se cree que es que todos los años quedamos fuera, y es completamente a la inversa. Es que muy pocos países tienen acceso a los recursos porque la competencia es dura y es una competencia anual. Pero no es que la gran mayoría de los países están adentro y nosotros afuera. Es completamente a la inversa. Ahora bien, es indiscutible que tenemos retos en todos esos indicadores que el COEP está planteando ahora y que se tiene en pantalla. Tenemos grandes retos en el Doing Business. Tenemos enormes retos en competitividad. Tenemos enormes retos en Estado de Derecho. Hay mucho que hay que hacer. Y el COEP tiene toda la razón de señalarlo. Pero lo que quiero indicar nada más es el error que se comete en plantear que estamos fuera mientras el resto están adentro. Eso no es así. Es completamente a la inversa. Hay muy pocos países, alrededor de unos 25 países han tenido acceso a los recursos de la cuenta de Milenio desde que nació este programa de la cuenta de Milenio en el 2004. Es más, Honduras fue el segundo país en el mundo en obtener una donación de parte de la cuenta de Milenio Washington. Y somos el primer país en el mundo en concluir de manera satisfactoria una donación de la cuenta del Milenio, que lo hicimos en el año 2010 en la administración Lobo. Ahora, el señalamiento del COEP que usted plantea ahora mismo es completamente válido y legítimo. Tenemos mucho que hacer. Hay mucho trabajo por delante en cada uno de estos indicadores, y eso es innegable. Y el combate a la corrupción y a la impunidad es una lucha sobre la cual tenemos todavía mucho trabajo por delante. Tenemos mucho fortalecimiento institucional que está pendiente, y eso es innegable. Y para eso debemos aliarnos con el sector privado, con la sociedad civil,
con los amigos que usted tiene ahora en su programa, para seguir en este esfuerzo por fortalecer las instituciones del Estado. Pero solo insisto en que el error que se comete en el mensaje es esto de que nosotros quedamos fuera y el resto del mundo está adentro, Raúl. Sí. Finalmente, ministro, estamos en noviembre, quedan 3 años y 2 meses, hoy es 8 de noviembre. Hacia el futuro, ¿qué van a hacer? Usted que tiene experiencia en esto, ¿qué debe hacer el país, el gobierno, la empresa privada? Y también me imagino que se van a sentar a platicar, porque yo lo decía al inicio, para el beneficio de todos los hondureños, porque tampoco es que le vaya mal a un gobierno, no, va mal a todos. Don Eduardo lo decía también, aquí los problemas de Honduras son enormes. ¿Qué se va a hacer hacia el futuro? Faltan 3 años, 2 meses de este gobierno. ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué se debe esperar también de la empresa privada que ahora ha señalado estas cosas? Muy bien. La pregunta es muy oportuna. Yo le planteé hace unos meses un desafío al presidente de la República. Yo le dije, presidente, los indicadores de la cuenta del milenio, como decía Rafael y como lo decía Julio, creo, son indicadores que para estructurarlos, el gobierno de Estados Unidos hizo una gran inversión en investigación y en identificar cuáles son los mejores medidores de la buena gobernanza de un país. Entonces seleccionaron estos 20 indicadores que son, llamémosle así, los signos vitales de un país. Le dice a usted cómo va en materia económica, cómo va en materia social y cómo va en materia de gobernabilidad. Entonces los indicadores son un patrimonio importante. Resultan un instrumento muy válido, muy oportuno para medir el avance de un país. Y yo le decía al presidente de la República, utilicemos la hoja de evaluación de la cuenta del milenio para medir nuestro propio avance. Y como lo decía Julio, no con el propósito de lograr más recursos, sino con el propósito de avanzar de manera acelerada en cada una de estas áreas, económica, social y en gobernabilidad. Entonces le pedí al presidente de la República que nos permitiera montar un observatorio de los indicadores en nuestra oficina, en Invest Honduras. El presidente de la República emitió un decreto, nos permitió crear este observatorio, que recién lo comenzamos ahora, y nos vamos a dedicar en su gestión, en los próximos 3 años, a monitorear, pero más que monitorear y darle seguimiento a los indicadores, a identificar qué está ocurriendo con cada indicador y qué acciones inmediatas y de mediano y largo plazo tenemos que tomar para mejorar cada uno de los indicadores. Porque algunos de ellos, Raúl, y a los amigos que están ahora mismo en el programa, algunos de estos indicadores tienen un problema de información, de transmisión de la información hacia las organizaciones internacionales que miden los indicadores. Entonces puede resultar muchas veces que lo que está ocurriendo es que la información no está llegando a tiempo, por ejemplo. O puede resultar que la información que está llegando no es la información correcta. Y por lo tanto, el indicador, una vez que se publica, resulta salir con algunas mediciones negativas. Entonces nos vamos a dedicar estos años a monitorear y a accionar para que los indicadores mejoren, a donde se puede mejorar. Y ahí donde todavía tenemos obstáculos y barreras que no hemos logrado enfrentar, pues aliarnos con sociedad civil y el sector privado que usted tiene en su programa hoy para hacer lo que sea necesario para mover esos indicadores hacia lo positivo. El presidente de la República afortunadamente aceptó el desafío y nos permitió crear el observatorio, y a partir de este año vamos a empezar a reportar hacia los medios y hacia la ciudadanía en general cómo vamos a avanzar. El ministro quiere hacerle una pregunta
Don Eduardo. Sí, a mí me alegra enormemente, ministro Bográn, de que hayan salido estos índices para que el pueblo hondureño pueda palpar efectivamente cómo estamos nosotros catalogados. Ahora, no todo depende desafortunadamente del Ejecutivo. Ustedes pueden estar haciendo determinada labor, pero del Legislativo se necesitan hacer una serie de situaciones que en su oportunidad la Maxi solicitó muy cordialmente al Poder Legislativo para que aprobaran la ley de colaboración eficaz para combatir la corrupción. También que se derogara la ley de secretos, de secretividad, con la intención de que dejaran de estar ocultando ciertas situaciones donde se presentaban muchos hechos para la corrupción en nuestro país. De parte del Congreso Nacional de la República, y permítame decirle que uno de los peores mensajes que uno le puede decir a una persona es saludarlo y decirle, buenos días, diputado. Mire, a mí no me esté saludando, le dicen. Yo no soy diputado. Esa es la manera como pensamos los hondureños de los diputados. Y desafortunadamente sí, hay algunos que son muy honorables dentro del Congreso Nacional de la República. Pero ahí vemos qué es lo que ha sucedido con Pandora 1, con Pandora 2. O sea, que tratan de ocultar una serie de situaciones y a la hora de la hora no hay respuestas. ¿Qué fuerza política pueden ustedes hacer a través del Ejecutivo en el Congreso, donde haya algún tipo de entendimiento, para que la ley de colaboración eficaz sea una realidad y que se derogue la ley de secretividad con algunos componentes obviamente que tienen que ser secretos? Yo lo animo a usted, ministro, para que a través de las instancias que usted tiene y puede desarrollar, que sacan ustedes los mismos del Ejecutivo a la palestra pública a decir que ese tipo de situaciones se remedien, para que no pongamos nosotros peros al olmo, como decimos vulgarmente, porque las cosas no se están haciendo correctamente. Los felicito porque ustedes han dado una clara visión de la situación de nuestro país. Mientras tengamos estos índices negativos, y no es porque necesitamos accesar a esos recursos, sino más que nada porque necesitamos componer la corrupción y esos índices aquí en Honduras. Yo lo insto muy cordialmente, ministro Bográn, para que esta situación vaya mejorando, no solo para beneficio de los empresarios, es para beneficio de todos los hondureños. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Algo más, ministro, para finalizar? No, solo, comentando sobre lo que menciona don Eduardo, es que los poderes del Estado son independientes. Esa es una realidad y así debe ser. Cada poder es independiente y un poder no puede tener incidencia en el otro, son complementarios, pero no puede un poder controlar o incidir el otro. Así que el Poder Legislativo tendrá que responder por su propia cuenta. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay mucho en materia de legislación que todavía está pendiente por hacerse y hay mucho que hay que corregir en materia de legislación. Y por lo tanto acompaño el mensaje de don Eduardo hacia el Poder Legislativo de tomar estas medidas y corregir lo que hay que corregir para que el combate a la corrupción y a la impunidad sea material y real en el país. Muchas gracias, el ministro Bográn de Inves, esta mañana con nosotros aquí en la entrevista. Don Rafael, ¿comentarios? No, yo estoy de acuerdo con Marco en el sentido de que, y lo mencionó Julio en un inicio, no es que calificar se acceda automáticamente a los recursos, sino que son elegibles y hay que diseñar un compacto para poder participar en este concurso, en esta elegibilidad. Y estoy de acuerdo con Marco en el sentido de que tenemos que vigilar y ver cómo mejoramos cada uno de estos 20 indicadores, mejorar los que ya tenemos aprobados y lograr aprobar algunos o los 9 de que no se han logrado. No con el objetivo de lograr simple y sencillamente el acceso a un compacto, sino para realmente generar las condiciones, como es el objetivo de la cuenta del milenio, de reducir la pobreza y de procurar crecimiento económico. Sí.
Voy a hacer una pausa para continuar en la entrevista ya en la parte final con mis invitados de esta mañana. Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, el futuro, ¿cómo se puede mejorar, don Eduardo? Como empresario, ¿qué piensa? ¿Hacia dónde vamos? Estoy leyendo los índices acá, Raúl, porque no hemos sido puntuales en dónde es que realmente tenemos los problemas. Los índices que dicen gobernando justamente, derechos públicos, 20%. Libertades civiles, 26%. Control de la corrupción, 31%. Derechos de la tierra y accesos, 20%. Eso repercute a nivel internacional. Efectividad del gobierno, 38%. Imperio de la ley, 14%. Libertad de información, 31%. Tasa de inscripción de secundaria de niñas, 18%. Esos son esos índices que nos están señalando como un país que realmente no está respondiendo a las necesidades de la población. Yo cuando estaba el ministro Bográn, le mencioné que a mí me alegraba hasta cierto punto de que destaparan una situación a través de estos índices para que viera la gente cómo estamos realmente nosotros de mal en nuestro país. Ponen las cosas en forma positiva, diciendo de que hay 11 índices que han sido aprobados, y eso es bueno. Pero lo medular, lo grave, es lo que todavía no se mejora y llevamos muchos años en eso. Entonces, cuando yo insisto que el Congreso tiene que hacer lo propio, y vuelvo a insistir, la ley de colaboración eficaz y la ley de secretividad deben de ser derogadas, y la ley de colaboración eficaz, tiene que ser aprobada. ¿Para qué? Para que haya la oportunidad de hacer esas denuncias, y la gente que haga las denuncias que no sienta de que se le va a llevar a la cárcel porque denunció a un corrupto. Tienen miedo los funcionarios de que los denuncien por aquello de que, es que si yo lo denuncio a mí me van a afectar por esa bendita ley que no quieren aprobar. Yo veo en eso una oportunidad para el país, que los políticos pongan sus barbas en remojo y que las cosas se hagan en forma diferente. Tenemos espacio para eso. Dios quiera que en ese espacio las cosas se puedan lograr. Necesitamos ver de alguna manera generar, porque es la empresa privada, no es el gobierno el que va a generar empleo. Cuando le resta cantidades enormes de dinero al pueblo hondureño para agenciarse recursos para el Estado que no traducen en beneficio de la población, le está restando posibilidades de crecimiento económico al país. Yo no entiendo por qué necesitamos tener nosotros 128 diputados y 128 suplentes. Esa es una carga enorme para el país, cuando podríamos estar con la mitad de esos funcionarios y tal vez 4 o 6 suplentes. ¿Por qué necesitamos seguir nosotros avalando un parlamento centroamericano donde van beneficiados expresidentes y con sueldos millonarios para efectos de que no produzcan nada porque nada es vinculante? La Corte Centroamericana de Justicia. Necesitamos recortar gastos, y no es un país rico, es un país pobre. O mejor dicho, es un país rico que lo han hecho pobre porque se lo han robado. Y esa es la realidad de las realidades. Pero necesitamos dar signos de que las cosas se pueden cambiar y que tiene que haber voluntad. Pero para eso también el pueblo tiene que hacer sus exigencias y hablarles claramente a los políticos. Miren, señores, ya estamos cansados de que nos estén dando mucho populismo y nada de acciones concretas. En sí, porque algunos creen que usted solo cuestiona al gobierno. No, discúlpame, Raúl. Yo también he cuestionado a algunos empresarios.
Yo no me he quedado callado, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. El gobierno es el que dirige a la nación, pero también el pueblo tiene que hacer sus requerimientos. Y dentro del pueblo están los empresarios, están los partidos políticos. ¿Qué decirle a los empresarios, don Eduardo? Mire, yo veo que dentro de los empresarios hay temor, hay miedo, hay indecisión, hay apatía también, no solo de los empresarios, sino del pueblo hondureño. Hay inconformidad. Y eso no se traduce a menos de que hayan ciertos cambios en las reglas de juego, que no las quieren aprobar los políticos. Ahí tenemos una oportunidad de oro a través de las Naciones Unidas con ese gran apoyo que le están dando a los políticos para que lleguen a acuerdos. Ahora están hablando, eso es lo último que están hablando, de que quieren ir a un entendimiento con el pueblo a través de una consulta popular para efectos de que si hay o no hay reelección. Si eso está prohibido por la Constitución, ¿qué van a estar buscando babosadas? Eso es que está claro, es un artículo pétreo. Pero ahí está bien ese punto, pero ayer también la plataforma pidió nuevas elecciones. Ambas cosas pueden generar un caos en el país, deberían de sentarse, de dialogar, ¿no creen? Sí, yo creo que sí, pero son pasos que hay que ir dando y en ese proceso también los políticos tienen que entender. Yo honestamente creo, Raúl, de que Honduras tiene oportunidades, pero se las han cercenado algunos políticos. Hay gente buena en Honduras, no todos son malos, pero lo que hemos sentido a través de todos estos años es un desarrollo negativo para efectos de lograr la consecución de fines para la población hondureña. Ahí están los índices de pobreza que tenemos. ¿Dónde se ha ido todo ese dinero que se ha invertido aquí en la ciudad capital en gobiernos anteriores? ¿Dónde han estado activistas políticos enchambados en el Tribunal Supremo Electoral, en el Tribunal Nacional de Elecciones, en la alcaldía municipal de nuestro país y no digamos en otras alcaldías? Son puestos claves de los políticos para llevar su gente para que vayan a aplaudirles y voten por ellos. No es así como funciona el país. Las cosas tienen que cambiar. Entonces, cuando esa plataforma anda diciendo de que necesitamos hacer cambios, es un aldabonazo claro y preciso para que el pueblo reaccione, pero que reaccione democráticamente a través de las leyes y que los políticos entiendan el mensaje de que hay muchos hondureños que están inconformes. Mire, aquí se ha irrespetado la Constitución de la República, se violentó la Constitución de la República. ¿Y qué hubo? Prácticamente nada. Ahí tenemos un presidente que está electo ilegalmente. Y lo digo de enfrente, yo hasta a él se lo he dicho personalmente. ¿Con qué finalidad? De que reaccionen. Yo creo que él, desafortunadamente, se encuentra en una encrucijada. Y tal vez sus asesores no le están diciendo qué es lo que está sucediendo ahorita en la población. Mire, esa caravana nos puso en la mira a nivel mundial. Nadie habla de las caravanas que salen de allá de Venezuela ni de Nicaragua. A Honduras nos han puesto en la picota y ahora nosotros somos los malos de la película. Dios quiera que no sea así y que las cosas sean diferentes para los hondureños. Yo, Eduardo, un placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sus conclusiones, don Rafael. Creo que solo podemos generar una mayor bienestar para Honduras generando empleo. ¿Cómo se logra esto? Con más y mejores empresas. ¿Cómo se logran más y mejores empresas? Con reglas claras, con un clima de inversión adecuado para la generación y que las empresas puedan realmente vender más, tener más rentabilidad, generar mayor empleo, un empleo digno, bien pagado, sustentado, con seguridad social. Yo creo que eso es el camino que tenemos que tener. Para eso necesitamos fortalecimiento del Estado de Derecho, combate a la corrupción, condiciones adecuadas para que la libertad económica sea mejor todavía en el país, invertir en las personas. Efectivamente, como usted lo decía, no podemos estar con un sistema de salud casi colapsado o colapsado ya, de manera tal que una persona tenga que estar 8 horas en un hospital y no recibir la atención adecuada.
Yo creo que para eso pagamos impuestos los hondureños, para eso contribuimos. Es responsabilidad del Estado hacer una buena y una sana administración del mismo, y en eso tenemos que colaborar todos. Necesitamos que todos nos sumemos en una sola dirección para generar estas condiciones, y reitero, por favor, tenemos que generar las mismas para combatir la pobreza y generar un mayor crecimiento económico. Agradezco que haya atendido nuestra invitación, don Rafael Medina. Bien, nos vamos. Ojalá empresarios, gobiernos, obreros, sectores productivos, sectores sociales platiquen para el beneficio del país, para poder sacar adelante Honduras, porque saliendo adelante Honduras salimos adelante todos. Que haya más trabajo, más oportunidades, mejor salud, mejor educación. Eso es lo fundamental que necesitamos en un país tan pobre como el de nosotros, porque también tenemos que decir la realidad. Nos vamos. Buenos días, que estén bien.